que es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Tengo el gusto de estar en esta conversación con una persona a la que yo admiro mucho desde hace muchos años. Es el doctor Sergio Graf. El doctor Sergio Graf es el actual presidente del Centro de Investigación, me voy a equivocar seguramente, de investigación en biodiversidad y medio ambiente, espero haberlo dicho bien, y si no me corriges, querido Sergio. Fue galardonado con el Premio al Mérito Ecológico en el 2018, fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco, ha sido director de la Reserva de la Biosfera en la Sierra de Matantlán, ha sido, en fin, Sergio, pocas personas conocen también el problema del medio ambiente como tú. Es un honor que nos acompañes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mauricio Merino. Es un gusto estar contigo en este programa. Yo creo que el que admira más soy yo a tu trayectoria y trabajo y es un honor que me hayas invitado a tu programa. No, Sergio, querido, gracias de veras. Déjame entrar directamente al tema. He estado en varios seminarios recientemente de ciencias sociales y de administración pública, y un punto en común de esos seminarios que no se refieren a ecología, ni a defensa de la tierra, ni a medio ambiente, ni al agua, no se refieren a esos temas, ha sido, sin embargo, señalar que el problema más importante del mundo de nuestros días y más importante de la sociedad de nuestros días y de la economía, de la política, etcétera, es justamente el deterioro del medio ambiente. Sergio, ¿tú coincides con esa mirada? Sí, totalmente, Mauricio. Hay un reconocimiento a nivel global de las implicaciones que está teniendo la degradación ambiental para la viabilidad del planeta. Y un elemento clave de esto es la pérdida de la biodiversidad. Porque, bueno, el cambio climático lo podemos revertir si hacemos y tomamos las decisiones correctas como humanidad, como país, como Estado, como municipio, como sociedad. Sin embargo, cuando perdemos la biodiversidad ya no hay retorno. Y esa pérdida de biodiversidad generalmente tiene impactos en la pérdida de capacidad de los ecosistemas a proveer servicios ambientales. Ayúdanos, antes de avanzar, querido Sergio, ayúdanos a los legos, a los no especialistas. Cuando dices la pérdida de la biodiversidad, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, cuando perdemos los bosques, que son determinantes para capturar el carbono, que permite equilibrar el ciclo de carbono en la atmósfera, absorbiéndolo a través de la biomasa, de la madera, de las hojas y después incorporándolo al suelo. Los bosques, al perderlos, perdemos la capacidad para absorber e infiltrar agua, que es fundamental para el bienestar de las personas y la economía de cualquier social y la vida. Cuando perdemos los ríos, perdemos la capacidad para proveer agua, y hay una gran cantidad, y la diversidad biológica en los mares también tienen un impacto fundamental en ambos procesos. ¿También los mares están perdiendo biodiversidad? Claro, hay un fuerte proceso de acidificación de los océanos, pérdida de masas coralinas por cambios en la temperatura del mar, donde pues son los mares, junto con los bosques, los grandes reservorios de carbono del planeta. ¿Qué tan grave es esta pérdida de la biodiversidad, Sergio? Tú que tienes datos frescos. Pues estamos a un nivel, lo que se le está llamando la sexta extinción global. Sexta a procesos extinción. muy No, sí estamos a procesos muy acelerados de pérdida de especies. Algunas las perdemos sin saber siquiera que existen.
principalmente especies de insectos, artrópodos, bacterias, que incluso son especies que en algún momento podrían ser útiles para resolver problemas como enfermedades o problemas alimentarios, por ejemplo. No se diga cuando perdemos ecosistemas completos, ¿no? El contenido de la diversidad biológica de esos espacios es enorme. ¿Ha sucedido? ¿Hemos perdido ecosistemas completos, Sergio? Estamos en riesgo de perder algunos ecosistemas. Tenemos distribuciones restringidas de algunos tipos de ecosistemas, sobre todo especies que han evolucionado y se han localizado específicamente en pequeñas zonas, ¿no? Pero estamos en un franco deterioro y reducción, por ejemplo, de las selvas altas perennifolias de México, que antes ocupaban una superficie muy importante y ahora están confinadas a pequeñas zonas, principalmente en el estado de Chiapas. Una zona que es fundamental es la Reserva de la Biosfera de Montes Azules o la Selva Lacandona, que es la superficie continua de selva alta perennifolia más importante del país, o la reducción de las selvas medias de la península de Yucatán, que son el macizo forestal tropical más importante en América después de la Amazonía, continuo, o sea, como masa. Entonces, cualquier proceso que lleve a una disminución de esos va en ese camino. Hay ecosistemas como los bosques mesófilos de montaña, sí, que ya tienen una distribución muy restringida en el país. Sergio, dijiste que podíamos eventualmente revertir el cambio climático si hacemos las cosas correctas, pero no podemos revertir la pérdida de la biodiversidad. Tengo que hacer un corte en este momento, se nos agotó ya este primer segmento, se va como agua el tiempo, pero déjame que al regresar te pregunte sobre lo primero, ¿qué tenemos que hacer para revertir el cambio climático? Si es que, como dices, efectivamente se puede revertir. ¿Te parece? Un pequeño corte y volvemos para plantearte esto. Muy bien. Estamos con el doctor Sergio Graf. No se vayan. Estamos de vuelta con el doctor Sergio Graf, que el primer segmento nos alertó, bueno, a mí me espeluznó más bien, querido Sergio, sobre la pérdida irreversible ya de la biodiversidad o de una buena parte de la biodiversidad, pero nos dijiste también que se podía revertir el cambio climático. Yo veo un gran debate global sobre este tema en particular del cambio climático y la verdad, pues no veo que se haga mucho, Sergio. ¿Estoy equivocado? ¿Crees que sí se puede hacer y que se esté haciendo algo? Sí, yo creo que sí se puede hacer. Okay. Creo que se está haciendo algo, pero no se está haciendo lo suficiente. Cuéntanos, por favor. El problema de cambio climático es un crecimiento desproporcionado de las emisiones de gases de efecto invernadero, y estas están relacionadas por ciertos gases, ¿no? Sí. Uno de ellos es el carbono, el CO2, el dióxido de carbono. Sí. Y otros como el metano y otros componentes que generan el calentamiento global. El problema es que el carbono, el CO2 en la atmósfera, el dióxido de carbono, ha ido creciendo en los últimos 50 años a niveles pues ya más allá de los límites que se habían visto en la historia geológica del planeta. Okay. En toda la historia geológica del planeta nunca habíamos pasado, es cíclico, las emisiones de CO2 debido a que hay erupciones volcánicas, grandes incendios en la historia del planeta, ¿no? Sí. Y esos son fenómenos naturales. De acuerdo. Pero en los últimos 50 años, con el incremento, 100 años, con el incremento del consumo de combustibles fósiles, hemos pasado hasta más de 400 partes por millón en la atmósfera, cuando estas nunca habían rebasado las 300, y eso tiene un potencial, eso tiene un efecto de calentamiento del planeta muy importante. Ese calentamiento, con lo que se está haciendo ahora y acordado, vamos a llegar a más de los 2 grados
centígrados. Okay. Eso tiene implicaciones brutales para lo que pasa en el planeta. Sí. Y hay una serie de medidas que se han adoptado para reducir principalmente los combustibles fósiles para que no siga creciendo la acumulación de CO2 en la atmósfera y entremos en una etapa de reversión. Okay. Eso va a tomar décadas. O sea, aunque dejemos de emitir, los efectos del cambio climático se van a sentir durante los próximos 100 años. Sin embargo, si no dejamos de seguir emitiendo, esto se va a poner peor. Bueno, más de 2 grados. Y la mayor parte de estas emisiones de dióxido de carbono, Sergio, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo primero que debemos revertir? El petróleo. Hay que dejar de quemar combustibles fósiles. Punto. Por eso es tan importante todo el tema de la transformación o de la transición energética planetaria, ¿no? Pues sí. O sea, ese es el factor determinante. Y para poder frenar estas emisiones, Sergio, y déjame entender bien, evitar que pasemos de 2 grados de calentamiento global, eso es lo que nos estás diciendo, si te entiendo bien. Necesitamos pues prácticamente cambiar las bases mismas de la economía, Sergio. Totalmente. Este es un principio fundamental. Muchas veces se piensa que los problemas ambientales es un asunto de un sector, de una Secretaría de Medio Ambiente. Pero los problemas ambientales en realidad son efectos ambientales de procesos económicos y sociales. Uno de ellos, las emisiones de gases de efecto invernadero, que están ligadas directamente a la economía. Por eso hay un gran movimiento actualmente a nivel planetario para una economía, para la descarbonización de la economía. Sí. ¿No? Y entonces se tiene que abordar desde la economía y el desarrollo, ¿no? Esta iniciativa. Sin embargo, también los países, o sea, además de hacer su trabajo, cada país, cada jurisdicción, país, estado y municipios, también hay que hacer un trabajo en otro de los efectos que tiene el cambio climático, que es el problema de vulnerabilidad de los ecosistemas y la sociedad. Es decir, el cambio de temperatura tiene efectos de ampliación de la vulnerabilidad, especialmente para las personas más desfavorecidas. Entonces, los estados y las sociedades se tienen que preparar para estar mejor adaptados al cambio climático, poder ser resilientes a lo que viene y disminuir los efectos sobre las personas en el futuro. Entonces, se tienen que hacer políticas públicas que van en ese sentido, ¿no? Sergio, nos quedan un par de minutos todavía en este segundo segmento, pero déjame preguntarte, aprovechándolos, si no hacemos lo que tenemos que hacer en materia de cambio climático y pasamos de 2 grados, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué concretamente? ¿Qué le va a pasar al mundo? Bueno, pues los países insulares van a empezar a desaparecer. Okay. Es decir, uno de los efectos es el derretimiento de los casquetes polares, o sea, el polo sur, el polo norte, que tiene implicaciones en la elevación del nivel del mar. Y esto en una afectación de países y de regiones muy importantes de muchos países en los litorales, ¿no? Todas las zonas bajas. Eso es muy importante. Segundo es que los fenómenos hidrometeorológicos van a ser cada vez más violentos. Okay. Cuando tú tienes un calentamiento del mar, un huracán se alimenta del vapor generado por la temperatura en el mar. Okay. Si te fijas en los últimos años que tuvimos fenómeno de la Niña, que significa un enfriamiento de la zona ecuatorial en el Pacífico del mar, genera sequía y pocas precipitaciones porque hay poca evaporación. Y si te fijas, en los últimos 3 años hemos tenido pocos huracanes catastróficos. Ahora estamos pasando al fenómeno del Niño, con un calentamiento del mar, y eso va a tener un mayor impacto sobre esto. Entonces, ese tipo de fenómenos se están agudizando. Unos generan sequía y el otro genera grandes lluvias. Entonces, cuando nuestros ecosistemas, cuando perdemos la biodiversidad, ¿qué significa? Que perdemos los bosques. Cuando hay un huracán y hay desprovisión de la vegetación, cuando cae una gran tormenta, escurre a unas velocidades impresionantes y escurre todo el volumen de agua que cae, y eso afecta a las poblaciones, la infraestructura,
Y, por supuesto, recuperarse de esas cosas es mucho más costoso que prevenirlas. En algún lugar leí, tengo que hacer otro corte, ya se va como agua esto, Sergio, cuando las conversaciones son así de inteligentes como la tuya, el tiempo pasa volando. Permíteme hacer, por favor, otro corte y pues volvemos al tercer segmento. Estamos hablando con el doctor Sergio Graf. No se vayan, por favor. Estamos de vuelta con el doctor Sergio Graf, que pues nos está dando datos terribles, la verdad. Sergio, para poder parar el cambio climático y detener, que no revertir la pérdida de biodiversidad, tenemos que cambiar la forma en que estamos viviendo, Sergio. Totalmente, mira, el problema ya lo conocemos, sabemos de qué magnitud es, o sea, el panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel de científicos, han establecido claramente cuál es el problema. Igual hay una comisión científica en la Convención de Biodiversidad, y sabemos de qué magnitud es el problema y cómo sucede el problema. Ahora tenemos que ver cómo resolverlo, y eso tiene implicaciones de cambios estructurales en las políticas públicas y en la forma de funcionamiento de la economía y la sociedad. Pero se dice más rápido de lo que se puede hacer, ¿no, Sergio? Yo veo en México una obsesión por el petróleo, porque es pues una fuente de sobrevivencia económica, especialmente para el gobierno mexicano, y veo muy poca conciencia, Sergio, en general, en nuestros gobiernos, quiero decir. Sí, mira, hay una situación a veces un poco esquizofrénica, donde en los ámbitos internacionales señalamos que vamos a hacer muchas cosas y después en la práctica no hacemos lo suficiente. Entonces es un poquito complejo. Sin embargo, se están haciendo cosas interesantes, especialmente en los gobiernos estatales, pero también se avanza en algunos sentidos en el gobierno federal. Mira, hay un aspecto que es clave para poder resolver los problemas. Tienes que generar una base institucional duradera en todas las unidades jurisdiccionales, es decir, instituciones, marcos programáticos, políticas, ¿no? Que no se salgan del huacal, digamos, que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Exacto. Entonces, normalmente la federación pues tiene más estructurado esto históricamente porque son la instancia, el gobierno nacional es la instancia que se compromete ante la Convención de Cambio Climático. Pero por ejemplo, ¿qué tienen la Convención que hacer, de Biodiversidad. Así concretamente, ¿qué tienen que hacer? Bueno, concretamente a nivel federal tenemos que cambiar nuestra política energética a una política que vaya hacia la reducción de los combustibles fósiles. Eso si se ve queremos poco probable. Revertir e ir hacia una transición de energías renovables, una transición hacia la electromovilidad, y cuando estamos hablando de reducción de emisiones y una reducción de la deforestación. Eso es fundamental. Pero ¿no está pasando lo contrario, Sergio? Hay iniciativas que van hacia la reducción de las emisiones. Hay ahorita un gran proceso para impulsar la electromovilidad, pero va a tomar muchísimo tiempo. O sea, no se está haciendo no se están tomando las acciones al tamaño del reto. Sin embargo, no es un asunto nada más de México. Recientemente lo cual no produce ningún alivio, querido Sergio. Porque... Sí, no, digo, pero o sea, este es un asunto de todo el planeta. Había compromisos mucho más agresivos de reducir emisiones y consumo de combustibles fósiles hace 2 años, hace 2 cumbres de cambio climático, y estas se han ido retrasando en buena medida por fenómenos o por factores como la guerra de Ucrania, ¿no? Y la crisis petrolera y de gas natural en Europa. Entonces, se tuvo que, o sea, hay una serie de factores que hacen que se complique. La otra es que los países que emiten más, ¿no? Pues son los más desarrollados. Pues sí. Y
tiene que haber transferencias económicas de gran envergadura para que los países que han sido los más afectados puedan hacer sus medidas de adaptación principalmente. México está en medio de eso. México es el 15º país emisor, pero con unas emisiones de este tamaño comparadas con las de China y Estados Unidos. Es decir, pero es un país que tiene responsabilidades muy importantes como economía emergente, ¿no? Pero también es un país que es sumamente vulnerable y que va a tener impactos muy importantes en materia de afectaciones por cambio climático. Y ahí es donde hay que meterle también mucha innovación y acción en el tema de políticas públicas y cambios estructurales. Y hay un elemento que yo considero muy importante y que Jalisco ha sido pionero en ello. Tenemos que crear capacidades institucionales en todas las unidades jurisdiccionales, federación, estado, pero también los municipios. Ahí es donde se dan las transformaciones más grandes. Y Jalisco es el único estado que ha desarrollado un modelo de gestión territorial basado en la cooperación de municipios. Si quieres, es un gran tema para mí. Deberíamos hablar de eso en particular en otra conversación, querido Sergio. Déjame comprometerte. Sí, con mucho gusto, porque esa capacidad institucional que estableces puede realizar acciones independientemente de los cambios de gobierno, acciones de largo plazo, porque estas transformaciones no son de un trienio ni de un sexenio. Se requieren periodos de una temporalidad mucho más amplia para ir haciendo los cambios sociales y económicos que se requieren en cada territorio y con características muy particulares, ¿no? Entonces, ese para mí es un gran tema porque podemos decir desde el poder central, llámese estatal o federal, hágase las cosas. Pero si no hay instituciones que lo ejecuten y le permitan a los actores de la sociedad actuar, pues no va a suceder. Querido Sergio, me queda un minuto, caray. Y en este minuto de que queda del programa, te pido, por favor, que nos digas, desde tu experiencia, desde tu especialidad, y nosotros qué hacemos, porque pedimos que los gobiernos, que los grandes organismos, etcétera, pero y la gente común y corriente, ¿qué hacemos para evitar que todo esto suceda? Bueno, muchas de las cosas, no muchas, acciones que podemos hacer individualmente, pero con un fin colectivo, son muy importantes. El manejo de los residuos urbanos, o sea, el volumen de metano que se emite por mal manejo de la disposición final de los residuos sólidos es brutal. Vaya, pues. Y eso requiere de una acción individual en el manejo de tu comportamiento en casa. Que es separar la basura. Separar la basura, hacer composta de tu materia orgánica, que eso es lo que genera metano, pero también exigir a los gobiernos una adecuada gestión de esos residuos, porque se paga con impuestos, etcétera. Entonces, es acciones propias, pero también una exigencia ciudadana para efectiva y informada para que los gobiernos responsables de cada una de las etapas hagan lo que se debe porque sí hay solución, o sea, totalmente hay solución. Sergio, otra es uso del automóvil. Sergio, se nos fue el tiempo. Sergio, te tengo que comprometer a que vengas a otra conversación y hablemos de esto que se nos quedó en el tintero. Ojalá aceptaras. Con muchísimo gusto. No, yo encantado. Es un gran tema. Tú eres un especialista y que me encantaría un diálogo contigo sobre la importancia de los gobiernos locales, municipales y su oportunidad para una nueva gestión pública en materia de sustentabilidad. Queda comprometido el doctor Sergio Graf a hacer una segunda parte de este programa. Por lo pronto, de veras, muchas gracias, querido Sergio, y nosotros nos vemos en la siguiente conversación. Te agradezco. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.